¿Qué tal? Buenos días a todos. Hemos trabajado ya diferentes partes del proceso de comprensión de lo que es el análisis funcional, pero la parte de aplicaciones de esta herramienta o metodología me parece que tiene otro nivel de complejidad. Por lo tanto, para mayor facilidad quizás de información, de poderles aportar información y ejemplos, preparé esta pequeña presentación que la compartiré con ustedes a través de Classroom. Entonces, vamos a empezar primero que nada con las reglas gramaticales que tiene el uso del análisis funcional. Ya habíamos dicho verbo, objeto, condición. Siempre empezamos por un verbo, relacionamos el verbo con un objeto, es decir, la acción con algo que hay que hacer y además con una condición. Es decir, ¿qué es la actividad? ¿Cuál es el resultado? Y el contexto. ¿Cuál es la condición de esto? Eso se cumple a través de estos verbos que hemos organizado, que les vamos a proporcionar, además de que están aquí en la presentación. Y la división que estamos haciendo es la, establecer cuáles son esos verbos que nos permiten que las evidencias se concreticen, sean observables, sean tangibles, y cuáles son aquellos verbos que implican abstracciones. Para poder evaluar tenemos que observar, tenemos que contrastar. Por lo tanto, y como el análisis funcional es la relación del trabajo a través de resultados, recordemos eso. Entonces, por lo tanto, tenemos que usar siempre verbos que nos permitan a nosotros observar y hacer tangibles las evidencias, ya sea con un hacer directo o ya sea con una contrastación de algún proceso, ¿no? Entonces, aquí pusimos dos ejemplos de dos aplicaciones de esta regla gramatical. Pero vamos a verlo más amplio después. Fíjense cómo cuando nosotros redactamos criterios de desempeño, por ejemplo, acá, criterio de desempeño uno, dice planear actividades de trabajo de acuerdo con los procedimientos de la institución o la organización, ¿no? Aquí nosotros no hacemos distinciones porque todo esto lo estamos observando y lo estamos analizando del punto de vista de los procesos organizacionales del trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí seguimos la flecha y tenemos el verbo planear. ¿Por qué el verbo planear? Porque cuando nosotros hacemos la planeación de las actividades, generalmente tenemos una gráfica, un documento, una lámina que podemos analizar en conjunto. Y ahí ponemos todas las características. Ahora, que lo hagamos de acuerdo a los procedimientos de la institución, que esa es la condición, ¿no? La actividad, o sea, la acción es planear. ¿Qué vamos a planear? Las actividades de trabajo. ¿De dónde? De una institución o de una organización. ¿Ok? Entonces, bueno, si nosotros hacemos esto, el resultado, la evidencia, la vamos a tener gráfica y físicamente. O digitalmente, no importa, pero la vamos a poder observar. ¿Y por qué decimos que lo vamos a hacer con los procedimientos de la institución? Porque quizás los procedimientos tienen alguna hoja técnica que dice, cuando usted va a planear o cuando usted va a elaborar un plan, tiene que considerar recursos financieros, recursos humanos, infraestructura, una técnica o una metodología que le permita generar e identificar actividades, un método para comunicar esto, es decir, una serie de elementos que cada institución o cada empresa puede u organización social puede decir, los planes de trabajo en esta institución son así. Se presentan en un cuadro, el cuadro tiene que tener columnas, el plan debe tener objetivos, debe tener el alcance, etcétera. O sea, cada institución va teniendo diferentes características, pero el verbo es claro, planear, que nos permita ver.
Después, el siguiente criterio es confirmar la vigencia de los procedimientos y políticas de la organización. Bueno, cuando nosotros vamos a planear, una de las acciones que tenemos que hacer para garantizar la calidad siempre es confirmar la validez y la vigencia de la información que vamos a utilizar para llevar una acción. ¿No? Estos dos estos dos criterios de desempeño pertenecen a un estándar que se llama planear actividades de trabajo. Y ustedes pueden tener acceso a ese tipo de estándares porque es la APEC la que hizo esos estándares para el sector turismo, por ejemplo. Pero eso, la planeación de las actividades, es absolutamente transferible y transversal para cualquier sector y cualquier ocupación de la estructura ocupacional. Todos debemos planear cosas, solo que cambia la complejidad. No es lo mismo planear hacer el aseo y ver con qué desinfectantes y qué proporciones vamos a trabajar, quizás tiene menos complejidad dependiendo de la persona, que establecer un programa financiero estratégico para el desarrollo de la educación en el país. ¿No? Entonces, son cosas de complejidad que tienen que ver con los niveles de complejidad que le hemos asignado al verbo, a la acción, ¿no? Bueno, después de eso vamos a ver que también los resultados de aprendizaje tienen la misma estructura gramatical. Un resultado de aprendizaje, cuando nosotros enseñamos a hacer planes, por ejemplo, el primer resultado de aprendizaje es elaborar planes de trabajo. ¿Y cómo vamos a cómo vamos a evaluar eso? Es que selecciona el procedimiento y las técnicas correspondientes, que confirma la vigencia de la información a utilizar y que confirma los requerimientos a integrar en los planes de trabajo. Es decir, lo que yo les decía al principio, a lo mejor en esta institución los planes de trabajo no se presentan en un cuadro, se presentan en un documento, como un paper que va describiendo cosas. O en mi organización, cuando son planes de trabajo pequeños, por favor, preséntenme un cuadro donde están todas las características del plan, ¿no? Y también puede depender de la complejidad, ¿no? Aquí se generaliza planes de trabajo de las actividades, un plan de actividades de trabajo. Pero si nosotros le pusiéramos aquí planear no, elaborar la planeación estratégica de la organización o de la institución, la complejidad es totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, en ese sentido, como podemos ver, el análisis funcional, desde que se hace el mapa hasta que se hace la última actividad, siempre va conservando la regla gramatical. Lo que cambia cuando nosotros hacemos resultados de aprendizaje es la conjugación del verbo en los criterios de evaluación. Eso es lo único que cambia. Pero ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. Por ejemplo, aquí estamos viendo el conjunto de aplicaciones, ¿no? Lo primero que hacemos nosotros es un mapa funcional. Ya dijimos que el mapa funcional es una actividad que nos permite describir el trabajo como una radiografía, ¿no? Así ir despacito, creando los ejes que se articulan, que interaccionan en el trabajo, en el espacio que estamos definiendo, que puede ser un sector económico, que puede ser una organización, que puede ser un puesto, es decir, diferente, o un área funcional también se puede hacer, ¿no? En la ficha técnica que yo les pasé, van a encontrar ustedes ejemplos de diferentes mapas funcionales y ahí tienen un ejemplo de el análisis funcional aplicado a un área funcional, ¿no? Por ejemplo, al sector salud, solamente eso, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí hemos marcado con un círculo el último nivel de desagregación de este mapa y eso nos da entonces una unidad de competencia. Esa unidad de competencia significa que nosotros tenemos que estandarizar.
es decir, agregar a esta unidad de competencia los criterios de desempeño, los conocimientos que requiere aprender la gente para lograr esos criterios de desempeño y los espacios donde la gente va a trabajar, con qué, cómo, quiénes, para quiénes, etcétera, ¿no? Entonces, ese estándar lo que va a hacer es la síntesis de el análisis funcional aplicado al análisis del trabajo, a la sistematización del trabajo. Ese es el proceso. El primer paso, hacemos el mapa funcional. El segundo paso de aplicación de ese mapa funcional, tomamos la decisión que se va a estandarizar. Bueno, la materia prima para el análisis del trabajo. Por eso son bienes públicos, son los estándares de competencia. Por eso es que los países dejan abiertas sus bases de datos, porque el estándar de competencia en cualquier país es un bien público. Cualquiera lo puede usar, todo el mundo lo puede usar para diferentes cosas, para definir en qué se pueden certificar, para definir qué pueden estudiar, para sustentar procesos de formación, etc. Y entonces aquí vemos en esta lámina, por último, los grandes tres espacios en los que nosotros utilizamos los estándares derivados de un mapa funcional. La primera función es realizar una certificación basada en aprendizajes previos. Y ahí elaboramos directamente del estándar el plan de evaluación y los instrumentos de evaluación. Eso es lo que se hace en la mayoría de los países, no la mayoría, en todos los países de América Latina, donde se aplica el análisis funcional, generalmente llegan hasta el nivel de un estándar para hacer una certificación directa. En todos los países anglosajones, países de la Commonwealth y países que están asociados ahora que cayó el muro de Berlín hace tantos años, bueno, los países de Europa del Este, muchos de ellos, como Polonia, por ejemplo, ha hecho un gran avance en estos aspectos, ¿no? Y todos ellos lo utilizan fundamentalmente para identificar cuáles son las relaciones que existen con la educación, diseñan sus marcos educativos a partir de la complejidad de los estándares, es decir, de los niveles de complejidad, los relacionan con los niveles educativos y a partir de eso hacen una vinculación en donde la certificación de aprendizajes previos, que seguramente es la que se hace en Bolivia, en Perú se hace también, en Chile, en México, en Venezuela, en Colombia, bueno, en todos los países en que yo he estado, sucede lo mismo, en Dominicana, etcétera. Se saca el estándar y se hace una certificación directa, ¿no? Bueno, en todos los países que yo les nombré, excepto América Latina, esto ya no se hace así, sino que se establece que hay un problema de intereses si usamos los estándares para definir la educación. El problema es que cuando inventaron el sistema de competencia, que es un sistema de calidad en el desempeño, y como ustedes saben, son los ingleses los que inventaron este sistema, pero también son los ingleses los que inventaron los sistemas de calidad para todo el proceso de trabajo, es decir, las ISO, y el primer sistema de calidad que hubo fue para la industria automotriz y la segunda la industria eléctrica, ¿no? Justamente porque los sistemas de calidad sirven para cuestiones de seguridad. Y por eso es que ellos vinculan de esta manera. Para eso sacaron el análisis funcional y el sistema de competencias, ¿no? Que actualmente no se les llama competencias laborales desde hace bastante tiempo porque la UNESCO, creo que ya lo habíamos comentado, pero lo repito, la UNESCO hace algún tiempo definió que el aprendizaje es una acción humana que va a lo largo de la vida. Y en segundo lugar, que las competencias son transferibles y transversales.
que se ocupan las mismas competencias en diferentes sectores, en diferentes ocupaciones, en diferentes estructuras ocupacionales y que se aplican a la vida cotidiana. Es decir, nosotros planeamos cómo vamos a gastar el dinero que ganamos al mes y lo distribuimos. Algo para la renta, algo para la luz, algo para los servicios, ¿no? Para el agua, para el gas, para el cablevisión, para ir al súper, así, la comida, etcétera, la ropa, la recreación. Es decir, para todas las funciones que como familia nosotros tenemos que cubrir para que la familia tenga una vida sana, y cómoda, ¿no? Bueno, en ese sentido es que el estándar de competencia se utiliza para diseñar programas de formación. Y ahí el análisis funcional se aplica para los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación asociados y para muchas veces para el diseño de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. Y la importancia que tiene esta parte es que diseña, desarrolla, evalúa y certifica la competencia lograda en un solo proceso. Así como nosotros vamos a ver después, cuando nosotros diseñamos un perfil de puesto y de ahí sacamos las diferentes estructuras ocupacionales, es decir, los diferentes niveles jerárquicos de un puesto, realmente nos damos cuenta que un puesto tiene muchas competencias. Una persona que ejerce un puesto tiene muchas competencias, independientemente de la estructura ocupacional a la que pertenezca. Pero básicamente, en cualquier puesto común y corriente se usa tecnología, se comunican ideas e información, se trabaja con otros y seguramente se aplican estándares técnicos, como por ejemplo el análisis de los químicos que uno utiliza para poder limpiar o la operación de una grúa que pertenece a un estándar mucho más complejo que se llama operar, eh, operar, se me olvidó el nombre, operar maquinaria pesada, perdón, operar maquinaria pesada. Y ese se utiliza, operar maquinaria pesada se utiliza en la minería, en la agricultura, en el sector marino. De hecho, yo saqué una norma de operación de maquinaria pesada en el Canal de Panamá. Es decir, imagínense ustedes el nivel de maquinaria pesada que es, ¿no? Entonces, este tipo de estándares se pueden utilizar en diferentes eh, sectores económicos y cuando los aplicamos a la formación nos da una base para generar formación para diferentes puestos, es decir, y para diferentes sectores. Es decir, los chicos que estudian una carrera técnica en lo que es la operación de las maquinarias pesadas pueden estar contextualizando su proceso de formación, pueden pasar fácilmente de la industria pesquera y todo lo que es el manejo y operación de maquinaria pesada en un puerto, o pueden pasar al sector agrícola con la maquinaria pesada del sector agrícola, o al sector minero, ¿no? O al sector construcción. O sea, son varios los sectores que ocupan un mismo estándar y que si nosotros lo utilizamos para diseñar programas, eso va a implicar que le estamos abriendo posibilidades a los jóvenes y a los adultos, por supuesto, ¿no? Bueno, esa es la parte y como ustedes pueden ver, hay certificaciones al respecto. Uno hace el programa, diseñas el programa o la currícula, se puede diseñar una carrera completa, ¿no? Y puedes ir sacando las certificaciones. Esto no delimita en ningún momento los títulos universitarios, porque cualquier formación en competencia también necesita
nociones, métodos, técnicas, todo ese tipo de conocimientos que son universales, ¿no? Pero no reemplaza. El título no es reemplazado por un certificado de competencia, pero tienen absoluta vinculación. Pero si uno va construyendo en el proceso formativo diferentes niveles de complejidad en términos de certificación de competencia, puede lograr al final un título este, profesional, siempre y cuando en el país esté operando el marco nacional de cualificación. Ahora tenemos la otra aplicación que es la gestión organizacional. Aquí podemos hacer diseños de descriptivos, rutas de aprendizaje, planes de capacitación internos, que sean modulares y por eso se construyen las rutas de aprendizaje, mejora de los sistemas de calidad, construcción de escalas salariales, es decir, hay una serie de aplicaciones en la gestión organizacional, ¿no? Aquí nada más les estoy poniendo el caso de un perfil ocupacional que ahorita les voy a explicar. Pero esto es el panorama, para eso es el análisis funcional, para todas estas cosas. Claro, la bibliografía que yo les estoy dando, por supuesto, es la bibliografía anglosajona, que son los que inventaron el análisis funcional, ¿no? Que son eh, Gilbert Jessup, Bob Manfield y Christopher Lloyd. Son los tres más importantes, digamos, ¿no? Los que han publicado, porque evidentemente también hay hay una chica, no me acuerdo su nombre bien, Leslie algo, no me acuerdo, pero también son equipos de trabajo que hicieron investigación y recurrieron y construyeron estas herramientas o metodologías, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver otra razón por la cual el análisis funcional es importante en términos del diseño de la educación. Aquí tenemos el estándar, ¿no? Ya pasamos del mapa funcional, definimos cuál era la unidad de competencia y empezamos a pasar al estándar. Bueno, una de las características que tiene el estándar y en particular el criterio de desempeño es que es el puente entre los diferentes sistemas que incurren en el desarrollo del trabajo. Siempre va a haber una relación. Por ejemplo, el criterio de desempeño 5 dice confirmar que el espacio de atención está configurado de acuerdo con la naturaleza del servicio y las características de las personas. Es decir, aquí estamos uniendo el sistema de competencia, el planteamiento del estándar con directamente con el sistema de valores, la inclusión, la atención especializada a las personas, etcétera. Si yo voy a dar una atención a una persona en una oficina pública con discapacidad, bueno, tengo que tener una política de preferencia para la persona con discapacidad y para la tercera edad, tengo que tener instrumentos que le faciliten comprender lo que voy a hacer, tengo que tener una persona a lo mejor que esté apoyando a estas personas para hacer sus trámites, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo además los descriptivos los resultados de aprendizaje están vinculándose con los conocimientos y los criterios de desempeño en los procesos de formación. Si vemos a la derecha, vamos a tener un criterio de desempeño que dice confirmar la vigencia de los procedimientos y reglas de la institución o área para la prestación del servicio. Y si nosotros vamos a hacer eso, tenemos que aprender, es decir, el conocimiento 3 dice que debemos aprender cuál es la importancia de aplicar los procedimientos, políticas, marcos jurídicos, así como las consecuencias de no hacerlo para las personas, la organización y para sí mismo. Este punto es clave
Esa es una gran transformación dentro de la educación tradicional, es decir, la pedagogía por objetivo y la formación basada en competencia. ¿Por qué? Porque se orienta a la comprensión. Casi la mayoría de los estándares de competencia, cuando uno ve los conocimientos, van a tener este tipo de recomendaciones. Enseñe usted la importancia de aplicar el procedimiento, política, marco jurídico, etcétera, así como las consecuencias de no hacerlo. Por ejemplo, en el sector salud, que estoy yo trabajando actualmente, una de las cosas que ellos tienen que hacer permanentemente cuando van a hacer una cirugía, cuando van a hacer un trasplante, cuando van a sacar una muela, cuando van a hacer cualquier intervención que implique algún tipo de intervención directa en el organismo, ¿no? Y también para la aplicación de ciertos medicamentos, cierto tipo de programas no sé, para sanar a una persona, perdón. Ellos tienen que conseguir una cosa que se llama el consentimiento informado. Eso está en todas las leyes de todos los países. Si ustedes lo ubican, van a encontrar el famoso consentimiento informado. ¿Por qué es importante esto? Es una cuestión jurídica. Ahí pasa directamente al marco jurídico, al sistema de actuación social que nosotros tenemos en nuestros países. ¿Por qué? Porque si nosotros no sacamos el consentimiento y ya hay una negligencia, un accidente, cualquier cosa que pueda pasar, hay una demanda y puede haber problemas graves para el hospital, para el médico, que incluso les pueden quitar las licencias, y para las personas, para la comunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre, 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 siempre van a estar orientadas por el contenido que hace el estándar de competencia. Y aquí vemos el aseguramiento de la calidad. Cuando nosotros diseñamos los programas, tenemos después que hacer un proceso de contratación con los criterios de desempeño y conocimientos establecidos para poder aprender a hacer esa función o desarrollar esa competencia, porque necesariamente debemos cubrir ese esfuerzo de establecer cuál es el trabajo y sus características que contiene el estándar. Entonces veamos un ejemplo de programa. El primer ejemplo de programa es el de ustedes, el que ustedes están ahora trabajando. ¿No? Fíjense cómo los resultados de aprendizaje dicen claramente identificar los conceptos y estructuras de la metodología del análisis funcional para la elaboración de mapas funcionales. Explicar los elementos de aseguramiento de la calidad en la construcción de mapas funcionales y analizar las diversas aplicaciones del análisis funcional. Ahí siempre tienen el verbo, el objeto y la condición. Si ustedes analizan cada resultado de aprendizaje, están redactados específicamente con la aplicación de análisis funcional. ¿Ok? No todos estos resultados de aprendizaje están en un estándar, pero nosotros podemos, cuando no hay estándar, podemos establecer ciertos criterios que nos permitan redactar resultados de aprendizaje. Hay algunos estándares, por ejemplo, el estándar para los evaluadores y verificadores de competencia, ¿no? Eso sí está. Están otros estándares que tienen que ver con la calidad, ¿no? Cómo aplicas y cómo das seguimiento y supervisas la aplicación de sistemas de calidad. Eso sí están y de ahí podemos sacar una serie de elementos, ¿no? Bueno, el siguiente eh, programa que les voy a mostrar es un programa verídico que se está implementando en estos momentos en México con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina. Este es un diplomado que dura aproximadamente 6 meses y es solamente orientado en estos momentos
para docentes, profesores de especialidades médicas. En realidad nosotros lo vamos a abrir porque cualquier docente puede aprender esto y es básico, es transferible para cualquier disciplina. No tiene ninguna dificultad para aplicarlo en cualquier disciplina, porque dependiendo de la disciplina en que se aplique, se contextualiza el programa, ¿no? La base metodológica y la base pedagógica, didáctica, es la misma, ¿ok? Bueno, entonces este programa se está aplicando acá internacionalmente y es en línea, etcétera. Y estos estándares que ven ustedes en medio son todos los estándares que se utilizan para diseñar esa currícula que es de educación superior, ¿no? Si nosotros tuviéramos en Inglaterra este estándar que tiene nivel 4 de competencia, estaría en el nivel de maestría en el marco de cualificaciones inglés. Bueno, aquí tenemos, fíjense, no es verdad que de un estándar se saca un curso, de un grupo de estándares se saca un curso, porque cualquier aprendizaje tiene que desarrollar varias competencias integralmente y cualquier ocupación implica aplicar varias competencias de manera holística, integralmente. Por lo tanto, esto implica que utilicemos varios estándares de competencia para poder desarrollar un programa o una currícula. ¿Ok? Bueno, en este sentido, aquí tenemos planear y diseñar programas de desarrollo de aprendizaje, facilitar el aprendizaje y el desarrollo individual y grupal, evaluar el aprendizaje, crear un entorno de aprendizaje inclusivo, bueno, etcétera, ¿no? Son 11 me parece, estándar. Y aquí tenemos el ejemplo de un módulo. Este módulo es evaluar el aprendizaje y son 40 horas y el nivel de cualificación es 4, es decir, es un nivel alto para el sector salud y más bien para la educación superior, ¿no? Bueno, aquí habla de los resultados de aprendizaje y cuál es la función que tiene. Dice, para aprobar el módulo, la evidencia que presenta el aprendiz en el proceso de evaluación tiene que demostrar que puede lograr todos los resultados de aprendizaje de este. Los criterios de evaluación son los indicadores que permiten verificar el logro de los resultados de aprendizaje y del propósito de la formación. Y aquí están los ejemplos de criterios, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Obviamente este módulo tiene muchos más, solo que yo les puse estos nada más porque quería que ustedes vieran cómo se van relacionando los estándares con los programas de formación. En México, con la UNAM y con Excela somos la única institución que damos estos programas, es decir, que hemos traído la formación basada en competencia desde el origen, pues, a explicar y a desarrollar este tipo de programas, ¿no? Bueno, también en Perú hicimos un esfuerzo y actualmente se está llevando a cabo, pero a nivel de sector. Ese se hace con el sector agroexportador de Perú, ¿no? Y es muy interesante lo que ellos han logrado respecto a esto porque hicimos este proyecto en Perú con el Banco Interamericano de Desarrollo y estuvimos trabajando con los exportadores durante 4 años hasta que lograron este proceso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos exportan muchísimo a Europa, muchísimo, a los supermercados ingleses. Entonces, la razón de los trabajadores y de los exportadores en general fue cuando nosotros les propusimos qué metodología querían usar, dijeron, queremos usar la misma metodología que nuestros clientes utilizan para formar a sus trabajadores. Y por eso fue que usamos los estándares ingleses, estándares sudafricanos y estándares australianos. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo.
Este es un curso de solucionar problemas en el trabajo cuando se supervisa a otros. Este está en el marco de una amplia calificación, es decir, es un módulo de un programa mucho más amplio, también de Perú, que se sacó, este es de los agroexportadores, que yo ahora lo hago en línea y tiene varios resultados de aprendizaje. Y miren, los estándares que sustentan este programa son resolver problemas en diferentes contextos, supervisar el trabajo de otros, comunicación efectiva en el trabajo y tomar decisiones informadas, ¿no? Como pueden ver ustedes, se pueden hacer cursos o procesos de formación en diferentes niveles de complejidad. Este es un nivel 3, es para los niveles 3 son para supervisores, o sea, son para gente que tiene trabajadores o personal en general a su cargo, ¿no? Todas las personas que tienen a su cargo personal pueden tomar esto para que puedan desarrollar este tipo de competencia. Otro ejemplo de formación basada en competencia sustentada en los estándares, aplicando el análisis funcional para la definición de sus resultados y de los criterios de evaluación. Y finalmente, dentro de el marco que hemos trabajado, la última demostración que quiero yo dejarles presente es cómo hacemos un perfil ocupacional que nos permite a nosotros describir las actividades sustantivas y las actividades asociadas de la ocupación. Estos perfiles se hacen de tal manera que las organizaciones pueden utilizarlos para generar estructuras ocupacionales, ¿no? Entonces pueden ir sacando actividades y analizarlas, etc. Este es un nivel alto también porque es de supervisión de trabajo. Aquí está el nivel de responsabilidad, el nivel de competencia que tiene, y otras dimensiones del perfil. Aquí, en este caso, viene una explicación que ustedes van a ver, porque a pesar de que el perfil se hizo en Perú con el sector turismo, ellos tenían un convenio con Colombia y tomaron en cuenta ciertas definiciones colombianas, ¿no? Y bueno, nosotros respetamos las articulaciones que hacen. Bueno, después, ¿cuáles son las ocupaciones vinculadas a este perfil de supervisar actividades? Directivos, gerentes, mandos medios, jefes de cuadrillas, es decir, la ocupación implica cualquier persona que tiene un grupo a su cargo, ¿no? Y ¿y cuáles son los sectores relacionados? Pues todos los sectores públicos, privados, en todas partes hay que supervisar, aunque las supervisiones sean diferentes, la competencia es la misma, ¿no? Y entendemos por supervisión no el trabajo de capataz, ¿eh? Cuidado, la supervisión, estos niveles o en la actualidad es una actividad que se hace de acompañamiento y de reflexión para la mejora continua, ¿no? Entonces, aquí están todos los estándares de competencia que son algunos básicos, o sea, eh, corresponden a esto y son obligatorios, digamos, ¿no? Y algunos que son más flexibles que tú puedes integrar o no integrar cuando estás definiendo el proceso. Y después se les hace un resumen de cada estándar de competencia que está este, reconocido por el perfil que se ha generado. Y eso se hace para que las personas cuando utilizan el estándar, pues, perdón, cuando utilizan el perfil genérico, pues, que es puedan definir hasta qué estándares de complejidad van a desarrollar el puesto, por ejemplo, ¿no? No todas las competencias son necesarias para todos los puestos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los estándares ya de competencia que son selectivos, ¿no? Que uno puede integrar o no.
y son generalmente transversales, ¿no? Y aquí están los resúmenes del estándar de competencia. Y finalmente se les ponen aquí las observaciones, ¿no? Este estándar es más amplio, perdón, este perfil es más amplio, pero nada más quería hacerles notar esto, ¿no? De acuerdo con el sector productivo con el que se vincula el perfil de supervisión cuando sea aplicado, requiere de contextualizarlo respecto al contenido del trabajo del sector en cuestión y a la empresa u organización en particular, ¿no? Es decir, hay que agregar cierto tipo de cosas. Y después esto se va actualizando y se establece la fecha y el responsable de hacer este proceso, ¿no? Que pueden ser organismos como consejos sectoriales o pueden ser organizaciones del sector público, por ejemplo, que se unan para decir, oye, hagamos este proceso para que todos tengamos el mismo nivel, o pues, sectores empresariales, bueno, no sé, son organizaciones que se dedican a hacer este tipo de actividad. Entonces, con esto hemos resumido, ya sé que es tremendamente pequeño el resumen, pero hemos resumido no claramente, pero lo más posiblemente claro, cuáles son las diferentes aplicaciones del sistema de calidad en términos de aplicación del análisis funcional. Y como ustedes pueden ver, como cualquier sistema de calidad, esto tiene que ser actualizado, al igual que los estándares, son dinámicos. No se puede tener un estándar o un perfil que sea absolutamente redactado en piedra, le decimos nosotros a los participantes, ¿no? Es decir, no es estático, no puede quedarse de manera estática, ¿no? Entonces, eso es un poco a grandes rasgos lo que se hace en los procesos. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.